Buenas noches. Nosotras somos estudiantes de licenciatura en Ciencias Naturales de séptimo semestre de la Universidad Uniminuto. Hoy traemos una exposición, una maqueta sobre la biosíntesis de las proteínas. Vamos a ver las fases que necesitamos, de donde parte la célula, que son las 4 fases que necesitamos para que ocurra la traducción de la proteína, que la vemos en la parte final. Acá vemos toda la traducción de las proteínas. Entonces, a la primera vemos la fase de iniciación, la fase de elongación o cadena de polipeptídica y la traducción. Mis compañeras vamos a explicar una por una para que quede claro el tema. En clases anteriores ya habíamos visto qué son las proteínas. Bueno, como ya sabemos, las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden además contener azufre y en algunos tipos de proteína, fosfato, hierro y magnesio. En esta parte vamos a empezar a explicar en dónde ocurre la síntesis. Entonces, la síntesis ocurre en el ribosoma. Lo primero que tenemos que hacer es que en nuestro núcleo celular está la información genética en la parte del ADN. ¿Sí? Ya después transfiere la información al ARN. Ella va saliendo, que es el ácido ribonucleico. Ella sale hasta llevar al citosol. Lleva los aminoácidos hasta el citosol. La proteína de cadenas lineales de los aminoácidos se sintetiza por las moléculas de los aminoácidos que necesitamos. Entonces, utilizan como código la información que está en el ARN situado. ¿Qué es el citosol? ¿Qué es el citosol? Tiene organelos celulares que constituyen al citoesqueleto de forma de la célula. El citosol se desarrolla en numerosas reacciones metabólicas como la síntesis de la proteína, a la glucólisis. Es la primera etapa de la respiración celular. Se lleva a cabo las reacciones de glucólisis. Entonces, el síntesis de la proteína se necesita un proceso de traducción donde aparece el citosol, que son en las células eucariotas. Bueno, también digamos, ellos llegan al citosol y también puede ocurrir en el ribosoma y en el retículo, en la membrana del retículo endoplasmático, se da la traducción de las proteínas. Pasamos que mi compañera va a explicar la fase 1. Bueno, para que ocurra una traducción de proteína, se necesita un ARN, un ribosomas, aminoácidos 22 tipos diferentes, enzimas capaz de producir aminoácido, ARNT, que recibe el nombre de cistasa. Luego tenemos un ATR, que es dar energía, y por último tenemos el ARNT30, que es donde hace ya la combinación, y vamos a pasar a una traducción. También podemos encontrar una unión de un bajo número de aminoácidos de lugar a un péptido. Si es el número de aminoácidos que forma la molécula no es mayor de 10, se denomina oligopéptido. Si es superior a 10 se llama polipéptido, y si el número es superior a 50 aminoácidos se habla de la proteína. Bueno, entonces también vamos a explicar las etapas de la síntesis de proteínas en procariotas. Las enzimas que unen los aminoácidos a sus tRNA son las aminoácidos tRNA ligasa.
ligasas, una para cada aminoácido en bacterias que reconocen las diferentes tRNA que usa el aminoácido. Entonces, hay los dos tipos de... Bueno, como les iba diciendo, hay dos tipos y su papel esencial para la finalidad es la síntesis de la proteína. En su inicio, como podemos ver aquí en la estructura, su inicio comienza con la subunidad menor entonces sola se une, vemos la unión que hace desde la liberación de la enzima, luego regresa y hace el aminoácido y el AMP se ligan para pasar a la ATP, que pierde dos grupos fosfato y luego pasa a la RNT y se liga el AMP y se libera sola. Ahora vamos a pasar a la fase de elongación. El crecimiento de la cadena polipeptídica en el ribosoma es un proceso cíclico que se repite tantas veces como aminoácidos. Se incorpora en cada ciclo constante de 4 pasos. Ubicación de nueva etapa ATRNA, verificación o corrección del aminoácido, introducción, formación del enlace peptídico y translocación. Los sitios E y A cooperan negativamente puesto que nunca encuentran ocupados a la vez. Ahora, la cadena transpeptidación enganchada al tRNA del sitio P. Se transfiere sobre el aminoácido transportado por el tRNA del sitio A. Esta transferencia la cataliza el sitio peptidil transferasa de la subunidad 50S. Concretamente el RNA 23S alojado en este sitio catalítico es quien realiza la función catalítica fundamental actuando como ribosima. El tRNA descargado del sitio P se transfiere al E y el tRNA que tiene el péptido en el sitio A pasa al P. El desplazamiento hace que el ribosoma avance 3NT por el mRNA. Tras la translocación, la cooperación negativa entre E y A hace que no pueda entrar otro tRNA nuevo en A hasta que el que hay en E no ha salido. En ese momento se ha completado el ciclo, con la diferencia de que ahora la cadena polipeptídica ha crecido en un residuo y el ribosoma está plasmado 3NT en el mRNA. Continuamos. Después de que se forma la cadena polipéptica que mi compañera ya explicó, se irán uniendo varias unidades de ARNT hasta llegar al codón de parada. Será responsable de finalizar la cadena de polipéptica. Finalmente, los diferentes componentes del proceso se separan obteniendo una cadena polipéptica completa que es llamada proteína, es donde ocurre la síntesis de proteína. La conclusión de la síntesis de la proteína cuando el sitio A del ribosoma es abordado por el codón de terminación del ARNM está señalada por el ARNM mediante un codón que no especifica la incorporación de ningún aminoácido. Ese codón de determinación puede ser UU, UGA, UU, UGA, UGA, UAG, UAG, UAG.
Los aminoácidos correspondientes a los codones se agregan a la cadena de proteína del crecimiento: metionina, glicina, valina. El aminoácido es construyendo proteínas, que esa es la traducción del código reciente del ARN. En cambio, es reconocido por dos proteínas llamadas factores de liberación. Por último, también se disocian las subunidades de ribosomas. Todos estos elementos pueden ser reutilizados en una nueva síntesis. Por lo tanto, las proteínas son las cadenas de aminoácidos que se desplegan adquiriendo la estructura tridimensional que les permite llevar a cabo miles de funciones. Las proteínas están codificadas en el material genético, que lo vemos inicialmente, que es el ADN, de cada organismo, donde se especifica su secuencia de aminoácidos, y luego son sintetizados por los ribosomas. Ya recordamos que las proteínas desempeñan un papel fundamental en los seres vivos y son las biomoléculas más versátiles y más diversas, que realizan enormes cantidades de funciones diferentes entre ellas. Muchísimas gracias.